Imaginen por un momento que podemos rejuvenecer. Quiere decir que cada año, en vez de sentirnos más viejos, más desgastados, empezamos a sentirnos más jóvenes y a vernos más jóvenes. Y las canas empiezan a desaparecer y empiezan a desaparecer las arrugas y cada día estamos más sanos, más vitales y más fuertes. ¿Cómo podría ser eso? Bueno, yo me he dado cuenta que el ser humano es una máquina de electrones. Nosotros funcionamos como una lavadora. Es algo sorprendente, pero funciona algo parecido. Y se lo voy a explicar para que me entiendan. Miren, imagínense que usted tiene una pila y en la pila dice más y menos. Cuando usted en el más pone un cable, da la vuelta, hay una bombilla, da la vuelta y llega al menos. ¿Y qué ocurre? La bombilla se enciende. ¿Por qué ocurre eso? Le voy a explicar cómo funcionan los átomos. Los átomos son una serie de partículas, donde están los protones, los neutrones, otras partículas, y también unos electrones que están dando vueltas. Dependiendo del número de protones y electrones, pues se dice que es un átomo de una cosa o un átomo de otra cosa. ¿Y cómo funciona? Funciona como si fuera las leyes universales, funcionan a todos los niveles. Imagínate una mamá, que la mamá fuera el oxígeno, ¿vale? Que es un átomo. Y entonces resulta que la mamá tiene dos hijos que se llaman hidrógeno. Entonces tiene dos hijitos. Entonces, ¿qué ocurre? El amor que hay entre ellos hace que estén juntos. Si yo quisiera arrancarle un hijo y quitarle al hidrógeno, yo tendría que hacer mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque la tendencia es a estar juntos. Entonces, cuando yo tengo que separar algo, eso tiene que gastar más energía que la que yo necesito en que estén unidos. Por eso, cuando se separa, se produce una explosión de energía. Tú ten en cuenta que has escuchado hablar de las centrales nucleares. Las centrales nucleares, ¿qué hacen? Cogen un átomo y lo obligan a romperse y a separarse. Como hay una energía que los une y yo los tengo que romper, entonces se produce una bomba atómica. O sea que la energía se produce cuando yo rompo algo y entonces tengo que gastar más energía que la que había y eso desencadena en energía. Entonces, ¿cómo funciona la pila? Pues imagínate que la pila fuera la mamá y los hijos. Entonces, yo donde está el más, tengo a las mamás que las dejé sin hijos. O sea, lo que hice es a la mamá le arranqué los hijos. Necesité mucha energía, porque para cargar esa pila, ¿han visto las pilas recargables? Esas que son de un tubito, que son A. Cuando la pila se gasta, yo la pongo a la corriente eléctrica en un aparatito y vuelve a cargarse. ¿Cómo se carga la pila? Pues hago eso. Yo le arranco los hijos y se los llevo a donde pone menos. Entonces yo lo que hago es, dejo en un lado unas partes donde le dejaron sin hijos y ellos ¿qué quieren? Están llorando, están tristes, quieren que sus hijos vuelvan. Y en el otro lado tienen un montón de hijos que quieren volver con sus madres. Entonces cuando yo hago eso, luego si yo conecto un puente que vaya de uno al otro, entonces rápidamente los hijos irán corriendo para verse con la madre. Pero ¿cómo hacen para irse de un lado a otro? Es como si hubiera un montón imagínate que hubiera un montón de familias y cada familia, el cobre, pues el cobre tuviera un montón de familias así unidas, y eso hace el alambre de cobre, el oro, la plata. ¿Qué ocurre? Estos elementos se llaman conductores porque tienen la capacidad de tener muchos hijos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo tengo un solo hijo, pues yo no quiero que mi hijo se vaya a ningún lado, que ni se mueva de casa. Pero si yo tengo 67 hijos, pues entonces, bueno, si algún hijo se va de casa y se va a casa a la vecina, bueno, pues vuelve a casa, pero no me duele tanto ni estoy tan preocupado porque tengo 67 hijos, imagínate. Entonces, cuanto más hijos tengo yo, más probabilidad de que ese hijo se vaya a la casa a la vecina y luego vuelva. Entonces, ¿qué hacen los cables? Lo que hacen es, bueno, aquí están los niños desesperados por ver a su mamá. Entonces yo lo que hago es, un hijo mío va para allá y dice, ven conmigo, lo lleva a la casa del vecino y se vuelve para casa. Y siempre hay uno que está saltando de un lado a otro, corre, de casa en casa, de casa en casa, hasta que se ve con la mamá. Entonces hay un momento que ya todos los niños salieron de casa y se... Entonces, ¿qué ocurre? Cuando van pasando esos niños por la bombilla se ilumina fuerte porque la energía de ese alboroto, de esa pasión, hace que la bombilla se encienda. Pero cuando ya cada vez van pasando menos niños, porque ya quedan menos, entonces, ¿qué ocurre? Que esos niños que van pasando buscando a su mamá, pues ya son menos y la bombilla va perdiendo fuerza, y hasta algún momento que ya está neutralizado. Ya todos los niños están con su mamá y se acabó. Entonces ya la pila se quedó sin batería. Fíjense cómo funciona la energía. Al final son leyes universales.
Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la pila, la conectamos al aparato, volvemos a separar los hijos de la mamá y vuelve a crearse una tensión, porque hay una tensión. Los hijos quienes están con su mamá es donde tienen que estar y la mamá están tristes porque no tienen sus hijos. Entonces les conecto un cable y otra vez corren para allá. Y así es como funcionan las pilas y así es como conseguimos que la energía esté. O sea, siempre que necesitamos cargar algo, necesitamos mucha energía para cargarlo porque tenemos que hacer algo que va contra la naturaleza, tenemos que separar a los hijos. Bueno, entonces tú me has dicho, Pepe, que nosotros funcionamos algo así, somos eléctricos como una lavadora, ¿sí? ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros respiramos, nosotros comemos y todo eso lleva átomos. Entonces lo que hacemos es cuando llegamos a comemos y bebemos agua, el agua lleva oxígeno, hidrógeno, entonces todo eso llega a nuestros intestinos y pasa a la sangre, de la sangre a los diferentes partes del cuerpo, o sea que todas nuestras células, cada célula de nuestro cuerpo necesita energía. Entonces, ¿qué hace? Llegan estos componentes a la célula y la célula dentro de ella tiene sus propias centrales nucleares, tiene sus centrales para producir energía. Entonces, lo que tienen que hacer precisamente es romper y separarle los átomos para crear esa tensión, para luego utilizar esa energía. Así funciona. Es sorprendente. Somos eléctricos. Entonces, ¿qué ocurre? Ah, qué interesante. Pero todas las células necesitan la misma energía. Bueno, pues no, porque quizá el glóbulo rojo va empujadito por el torrente sanguíneo y no necesita tanta energía. Pero imagínate la célula del corazón. Pum, 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 pum. Necesita mucha energía. Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor la célula del corazón tiene muchas más centrales. ¿Qué son las centrales nucleares? Son lo que se llaman las mitocondrias. Entonces, a lo mejor el glóbulo rojo tiene una mitocondria y el corazón tiene 5.000 mitocondrias. Ahora imagínate el espermatozoide y el óvulo. O sea, tienen ellos que tener energía, muchísima energía vital, porque cuando ellos se combinen van a necesitar empezar a desarrollar un embrión y de ahí van a hacer un niño. Imagínate el trabajón que tienen. Entonces necesitan mucha energía. Entonces, ¿cuántas centralitas nucleares tiene el espermatozoide y el óvulo? 4.500 cada una. O sea, juntando eso ya 9.000 centrales nucleares ahí para generar electricidad para poder hacer ese trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? El bebé nace con un nivel energético altísimo. ¿Cómo funcionan esas centrales nucleares? Muy sencillo. Bueno, muy sencillo, no, muy complicadísimo, pero bueno, lo voy a explicar sencillo. Entonces lo que ocurre es que la mitocondria llega y coge el oxígeno, coge el hidrógeno, coge los carbohidratos, coge los cuerpos cetónicos, o sea, coge las sustancias con las que nos hemos alimentado que él necesita y lo que hace es romperla y separarle a este lo dejo sin electrones y a este, y eso como lo hace en un proceso de oxidación. O sea, con la oxidación el hidrógeno se queda sin electrones. Entonces, a veces en ese corre-corre hay algunos que están como despistados y dicen, hey, yo necesito electrones, ¿sabes qué? Que si no es mi hijo, que sea el del vecino. Pero yo necesito tener mi hijo porque yo no puedo vivir sin mi hijo. Entonces, como no puede tener su propio hijo, pues tira a mano del vecino. Entonces, esto se llama un radical libre. Quiere decir alguien que como no tiene, tira de un electrón de donde pille. Entonces, eso está dañando a la mitocondria, porque entonces, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo dice, bueno, como yo tengo un montón, estoy dejando un montón de familias rotas que me pueden hacer un destrozo, pues le voy a llevar unas partículas que se llaman antioxidantes, y los antioxidantes están llenos de electrones, de forma manera que, bueno, que si vas a tirar a robar electrones a otra parte, por lo menos toma este prestado para que no me hagas un daño. Entonces, el antioxidante está lleno de electrones para que ese que le faltaron los electrones pueda coger a sus hijitos de ahí, mientras tanto, mientras se va equilibrando. Bueno, y vale, ¿y para qué he hecho todo eso? Pues para crear baterías, para crear pequeñas baterías energéticas que se llaman ATPs, y las ATPs lo que tienen ahora es esa tensión donde cargan más y cargan menos, que luego puedo utilizar cuando yo quiera y esas baterías las utilizo luego porque las mezclo con agua, ¡pum! Y se explota y se consigue la energía. ¡Wow! Es complicadísimo, pero se dan cuenta que somos un circuito electrónico. Ahora, vale, Pepe, todavía no entiendo qué quiere decir. ¿Qué tiene que ver eso con el rejuvenecimiento? Pues evidentemente, pues los antioxidantes van a ayudar a que deterioremos menos las células, porque si hay antioxidantes,
pues esos antioxidantes que tienen tantos electrones ayudan a que los otros no me hagan un destrozo por la falta de electrones, porque le faltaron sus hijitos y están dispuestos a romper lo que sea para conseguir sus hijos. Pero, eso está bien, los antioxidantes. De hecho, For Life Research tiene de los mejores antioxidantes que yo he visto en mi vida, según mi propia opinión. Pero no es suficiente, porque con eso conseguiríamos que esas células no se hagan daño, pero no conseguiríamos subir el nivel energético. O sea, la energía vital no estaría subiendo. Imagínate la casa de tu mamá, de tu abuelita, y ahí había un tendido eléctrico, y había una bombilla, pero claro, con los años esos tendidos eléctricos se han oxidado, entonces ya no hacen buen contacto. Entonces la bombilla no va bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, pones el ordenador de tu casa allí y como la tensión va así y hay picos, pues se daña el ordenador, el computador y se daña la lavadora. Entonces, quiere decir que para que yo tenga los electrodomésticos de casa saludables y estén bien, la tensión tiene que estar bien y la corriente tiene que pasar bien. Cuando tú eres pequeñito, tu nivel energético es tan alto que, bueno, aunque tú te oxides, no importa, porque aunque tú te estás comiendo lo que te dé la gana, no te envejeces, es más, sigues creciendo y te plantas en 20 y pico años y sigues creciendo y te pones bien hermoso, porque tu energía vital es mucho más que el desgaste que está produciendo. Pero cuando ya llega a ese punto de equilibrio, donde esos cables de la abuelita empiezan a estar ya demasiado oxidados, ya no funcionan bien, ahora resulta que solo me queda una. Ya no le puedo poner a pañitos de agua tibia. Ahora lo que necesito es obligatoriamente cambiar el tendido eléctrico. Tengo que cambiar el cableado, porque si no cambio el cableado me voy a terminar dañando todos los electrodomésticos de casa, porque han perdido su energía vital. La oxidación los tiene ya lentos, no caminan bien. Entonces, ¿qué hace el antioxidante? Conseguir que los radicales libres no dañen. Pero, ¿qué hace que realmente tú te sientas joven? Cambiar el tendido eléctrico. Ah, muy bien. ¿Cómo lo podemos hacer? Claro, Forlight dice, el oro es un autoconductor, o sea, como para conectar dos piezas puedo utilizar el cobre, la plata, el oro. Tiene muchísimos electrones. Entonces es un producto, acuérdate la mamá que tiene un montón de hijos, que los hijos pueden estar haciendo otra labor y la mamá no está sufriendo porque no es un solo hijo, tiene muchos, tiene la capacidad de ayudar a que haya una conexión de unos con otros y luego recuperar a su hijo. Entonces, ¿cómo hace el oro? Si el oro consiguiéramos hacer tan pequeño, encapsularlo en cristales pegadito al agua, cuando el agua llega a la célula, si ese oro está en una estructura limpia, está con sus paredes lisas, podrá pasar la membrana y entrar en la célula. Oye, eso sería buenísimo, porque si el oro tiene tantos electrones, me va a ayudar a que esas conexiones que con la oxidación se fueron perdiendo vuelvan a ser consistentes. Voy a conseguir que haya una buena conexión. Y si hay una buena conexión, por un lado, los antioxidantes me están ayudando a que esos radicales libres no dañen la célula, pero también estoy consiguiendo que la energía vital suba, porque ahora esas conexiones entre electrones van a ser súper, o sea, van a ir Entonces, ¿qué ocurre? Esa central nuclear empieza a activarse como si tuviéramos otra vez menos años, o sea, volvemos a estar jóvenes. Eso es muy importante porque esa energía vital es la que necesitamos para los procesos de duplicación de la célula. Luego la célula esa, pues las células que hacen, nacen, mueren, se reproducen y mueren. Entonces, cuando la célula se está reproduciendo, tiene que tener energía suficiente para que las otras células nazcan fuertes. Si yo consigo subirle su energía vital, ¿qué va a pasar con las células que nacen? Nacen perfectas, preciosas y mejor. Porque tú sabes que las células tienen unos telómeros. Esos telómeros que tienen los cromosomas son lo que la célula va sacrificando para que la vida siga. Y cuando me voy haciendo viejito, como tengo menos energía, pues voy recortando los telómeros porque no tengo energía para todo. Pero si yo vuelvo a recuperar la energía, posiblemente ya no tenga que sacrificar esos telómeros. Y existe una enzima que se llama telomerasa que precisamente se ha observado que hace eso. ¡Wow, qué interesante! O sea, si yo consigo que todo ese circuito electrónico funcione ágil, yo voy a conseguir que la duplicación celular sea maravillosa y la salud vital, esa energía vital, sea esplendorosa.
Yo lo que quiero es eso. Por eso yo pensé, oye, qué interesante. Si Forley Research ha sacado un producto donde ha sido capaz de esos cristales de oro, pero cuidado, porque los cristales de oro tienen unas características, tienen formas geométricas diferentes unos de otros, ¿eh? Entonces puede incluso que para yo conseguir ese oro, pequeñito, limpio, haya utilizado sustancias químicas y esas sustancias químicas me pueden dañar el cuerpo. O el sistema de electrolisis, porque a lo mejor he cambiado la forma del oro y ya no es lo mismo que vaya a pasar un oro limpio con las paredes lisas, un oro deforme. Entonces, Forley, ¿qué ha hecho? Ha conseguido lo que se llama oro coloidal, pero con una tecnología patentada única a nivel mundial, donde ha conseguido que esas moléculas de oro sean perfectas, estén con esa forma preciosa, paredes lisas y homogéneas, que esté siempre igual, en la misma cantidad, en el mismo lugar, para que cuando yo me beba esa bebida, el Gold Factor, yo esté introduciendo en mi cuerpo las moléculas de agua combinadas. Un agua tiene que ser absolutamente pura porque queremos llevar oxígeno, hidrógeno y el oro que está ahí. Entonces, esos cristales se van a combinar unos con otros y eso va a conseguir que pase la barrera de la célula y cuando yo pase ahí tendré el oxígeno que necesito, el hidrógeno que necesito, se producirá su oxidación, que es lo que al fin y al cabo va a conseguir que mis baterías existan, va a conseguir que todo funcione, pero voy a tener el apoyo del oro como ese cable limpio de conexión. Imagínate que la casa de tu abuelita le cambias todos los cables que hay y les pones cables de oro. Y ahora los interruptores son de oro y todo es de oro. Imagínate cómo van a ir esos electrodomésticos. Van a ir genial. Van a ir genial porque vamos a tener una casa que funciona perfectamente, con el voltaje perfecto, con amperaje. Entonces no vas a tener miedo de que los ordenadores o los computadores se dañen o que la lavadora se dañe, porque la casa va a ir perfecta, la bombilla va a hacer una luz esplendorosa, porque vuelve a rejuvenecer. Quizá la casa tenía 200 años, pero cuando yo le cambié el tendido eléctrico, se rejuveneció. La pinté, la arreglé, le puse sus antioxidantes para que los daños que habían hecho en la pared pues, se volvieran a recuperar y para que no me lo sigan dañando. O sea, yo le doy sus antioxidantes porque yo lo que no quiero es que el que está enfadado, esa mamá enfadada porque le quita a los hijos, vaya a golpearme la pared. Bueno, pues toma, te presto un hijo mientras recuperas el tuyo. Suena un poco bárbaro, pero es que no se me ocurre algo para expresar lo que es la energía. Imagínate una mamá que le roban un hijo. O sea, imagina, ¿cómo le robas un hijo a una mamá? La única forma es aplicar un nivel de energía altísimo, porque la mamá va a poner toda su energía y el hijo para no separarse. Para separarlo necesita un alto nivel energético. Esto es lo que hacemos. El cuerpo que hace usa esto, separa unos con otros, deja separados unos con otros para luego volver que la reconciliación de ellos se vuelva a producir energía. Entonces, esto es algo increíble. Cuando yo entiendo que somos maquinitas, que parecemos que somos otra cosa diferente a un robot, pero que somos robots, de una tecnología suprema que el ser humano no puede imaginarse, o sea, una tecnología divina, increíble. Imagínate solo por un momento cómo estarían funcionando tus neuronas, cómo estarán funcionando tus conexiones neuronales, cómo va a estar tu agilidad mental, cómo va a estar tu memoria si tú estás al 100% de efectividad. O sea, yo a todo el mundo le recomiendo que experimente el olfato, que lo pruebe, que lo consuma durante 2, 3 meses y que empiece a escuchar su cuerpo. Y cuando tú escuches tu cuerpo, tú te darás cuenta que lo que tenemos en las manos es algo milagroso y me refiero al cuerpo humano. Me refiero a que toda la tecnología que hay en nosotros es auténtico milagro de vida. O sea, el ingeniero que nos construyó, que hace que todo esto funcione, que le puede llamar Dios, le puede llamar universo, le puede llamar la naturaleza, realmente tiene una sabiduría tan grande que yo me pongo de rodillas ante tanta inmensidad. Un abrazo enorme y espero que se haya entendido un poquito. Chao.